El acto institucional de los representantes políticos tiene lugar en la Cámara Regional y en el acto de imposición de medalla son los ciudadanos y los extremeños y extremeñas extraordinarios, que los hay, quienes toman la palabra. Este año 2016 el discurso ciudadano lo pronunciará Reyes Abade y quiero agradecerle de todo corazón el haber dicho que sí a una propuesta que entiendo que entraña una responsabilidad como es la de tomar la palabra en un acto tan importante y dirigirse para compartir sus reflexiones al conjunto de los extremeños. Como ustedes saben, este extremeño de Castilblanco, especialista en efectos especiales cinematográficos, ha sido 9 veces galardonado con el premio Goya a los mejores efectos especiales, fue medalla de Extremadura en el año 2000. Una vez finalizado el discurso de Reyes Abades, escucharemos una nueva versión del himno de Extremadura a cargo de la banda cacereña Los Niños de los Ojos Rojos, a quien también agradecemos su colaboración y su presencia en el desarrollo de los actos institucionales. Disfrutaremos y nos sorprenderemos probablemente de la actuación del ilusionista y mentalista extremeño Jorge Luengo, también cacereño, y finalizaremos esta gala con el concierto a cargo de la Orquesta de Extremadura, con la participación de la cantante de copla Pilar Bollero y el ballet flamenco que dirige el coreógrafo Jesús Custodio, también cacereño. Pues van a ser 2 presentadores, 2 periodistas de radio, en un absoluto guiño a la radio que queremos hacer en un momento en el que parece que se ponen en duda los medios de comunicación tradicionales, y son Nuria Labrador, con más de 20 años de experiencia, periodista en estos momentos de Canal Extremadura Radio, de la radio pública, y José Antonio Lagar, con más de 30 años de experiencia, periodista en estos momentos de Radio Nacional de España. El cartel del Día de Extremadura tiene el mismo lema que el año pasado, sencillamente Extremadura. Repetimos el lema porque creemos que sencillamente Extremadura recoge la grandeza y la sencillez que tiene no solo esta tierra, sus monumentos, su gastronomía, sino que tenemos los propios extremeños y extremeñas. El embarcadero de Alqueva, de Villanueva del Fresno, enfrente tenemos a nuestra vecina Portugal y creemos que es una foto preciosa, que esta tierra tiene rincones maravillosos y que podemos mostrar en un cartel que llega a todas las instituciones de la región, a todas las organizaciones de la región y que también, por supuesto, llega a tantos extremeños que nos seguirán ese día con el corazón desde muchas federaciones de extremeños en el exterior.